porque mi país es mi país. Mi país es el país de la eterna primavera. Yo me sorprendí cuando en Costa Rica dice lo mismo y en Venezuela dice lo mismo. Y el país que tiene el segundo himno más bonito del mundo. Mentira, es el primero. Y los hondureños dicen que el más bello es el de ellos. Y los costarricenses dicen que el más bello es de ellos. Esa es la otra condición importante de la fundación de la nación. Por favor, no lo perdamos de vista, porque la configuración de nuestro Estado es lo que es importante. Un mercado nacional, Estado nacional, es decir, un organismo político nacional, una soberanía nacional, una delimitación territorial nacional, ¿ya? Y esa comunidad imaginaria que nos hace ser orgullosos de lo nuestro. ¿Sí? Bueno. Chao. Quito la primera parte. 10 segundos para tomar un respiro. 10, 9, 8, 7. La reforma liberal. Estaba haciendo las entrevistas yo a jovencitos y a no jovencitos, y dice: la reforma liberal fue muy importante porque hicieron la torre del reformador. Bueno, en 1935, pero está bien, eran los gobiernos liberales. ¿Y qué pasa? ¿Hubo ruptura? Unos dicen no hubo ruptura porque se volvió a trabajo forzado. Otros dicen sí, pero fue reaccionario. Otros dicen sí, y fue revolucionario, se llama revolución liberal. Y bueno, preguntan, bueno, ¿y entonces? A ver si reconocen esto. ¿Dónde es? A ver, ¿quién da más? Vamos, pero y ahí se hacía. ¿Sí? Ahora aquí sí hay un cambio interesante en esta torre, por esto, el reloj. El reloj ya no está en la iglesia, sino está en una torre separada. Esto aparentemente es una cosa así sin importancia, ¿no? Pero veamos, antes ¿quién controlaba el tiempo? Las campanas de la iglesia están sonando. Eso es una canción, ¿no? Las campanas de la iglesia daban las 6, daban las 12, daban las 6 de la tarde. Pero con los relojes y las torres de relojes comienza a quitarse el privilegio del control del tiempo en la iglesia. Y eso ocurre en todo el mundo. Entonces, aquí surgía una torre que todavía en los años postreros del régimen conservador, 1862 creo que es esta torre, pero aquí la foto es de 1875.
hijo de un prófugo de la justicia estadounidense, Edward Muybridge, que vino a Guatemala y tomó unas excelentes fotos del país. Y aquí, miren, ya está en construcción un edificio que ahora es uno de los icónicos en San René. ¿Cuál es? ¿Esta? No, el barco queda a este lado. No, el teatro queda. Pues, la que hoy es la Casa de la Cultura, que comenzó como penitenciaría. Era una cárcel. Esto era una cárcel. Pero esto ya nos indica algo. Algo está cambiando. Algo está cambiando. ¿Cómo llegamos a esto? Fíjense que a la parte de la iglesia había un edificio vetusto de madera de 2 pisos, todo tristito, y ese edificio desapareció para construir este monumental edificio de la municipalidad de Quetzaltenango. Aquí eran unos portalitos así iguales de techo de teja de barro cocido, y surgió este magnífico edificio. Aquí había una fuente. Antes de este templete hubo un kiosco. Y aquí uno de los edificios igual, aquí a la par está el Pasaje Enríquez, en donde ya se utilizó una galería con vidrio, con hierro, es decir, utilizando los materiales. ¿Y qué pasó con la centralidad de la iglesia? La iglesia, aquí estaba el convento de Belén, perdón, el convento de los franciscanos. Aquí todo esto era el convento de los de Belén. Esto era el cementerio que estaba en poder de la iglesia, y todo eso fue destruido. Entonces se quitó estos portales comerciales, y el parque se vino a sacar. Dice, el parque que nosotros vemos hoy es quitarle el atrio a la iglesia y construir edificios monumentales en todo esto, en todo alrededor. ¿Qué significa esto? La iglesia perdió poder. Y eso lo podemos ver nosotros en la arquitectura, ya no solo en los libros. ¿Y por qué la cárcel? ¿Para qué servía la cárcel? La cárcel servía para castigar a los trabajadores que se fugaban de las fincas. Vean, ¿qué nos trajo la reforma liberal? Pongámoslo en la balanza. Se regresó a los regímenes de trabajo forzado de la colonia. Se concentró el poder, tanto que les costó a los primeros liberales establecer la separación de poderes en la Constitución de la República Federal, para que hubiese un organismo legislativo, un organismo judicial y un organismo ejecutivo, para que Justo Rufino Barrios sacara un fuerte, un látigo y dijera: esta es la Constitución por la que yo gobierno. Y eso, aunque no con esas palabras, lo siguió Estrada Cabrera, régimen de 22 años, y lo siguió Jorge Ubico, 13 años en el poder. O sea, dictadores que se arrogaron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ubico, por ejemplo, le dijo al Congreso que le diera 200,000 quetzales, que era más o menos el 2% del presupuesto en ese tiempo, y le mandó decir: bueno, aquí por favor me van a dar 200,000 quetzales. Y el Congreso le devolvió y le dijo: mire, ¿qué le parece este proyecto? Y entonces él puso: este no. Y le mandaron otro proyecto y dijo: este sí. Entonces el Congreso le dio 200,000 quetzales en agradecimiento a su labor por la patria. Miren, si esto ocurriera ahora, sería un escándalo mayúsculo, ¿no? Llenaríamos no solo la plaza central, sino hasta el estadio Doroteo Camus Flores. Pero eso fue la concentración. Hubo confiscación de tierras, que fue una verdadera reforma agraria, pero en beneficio de los grandes caficultores principalmente. Perdón. El Estado laico.
se le quitó a la iglesia el poder sobre los cementerios, sobre el registro civil, sobre la educación fundamentalmente. Y se desarrollaron programas de educación, y necesitaban trabajadores para el desarrollo del capitalismo, contadores, mecánicos, ingenieros. Y el desarrollo de la caficultura vía Jonker es una vía que no es como la reforma agraria que se hizo en Francia. En Francia la Revolución Francesa trajo una reforma agraria que convirtió a los campesinos en pequeños y medianos agricultores, tal como es actualmente. Y en Estados Unidos, una de las primeras cosas de la independencia fue crear la reforma agraria. Las grandes extensiones de tierra, imagínense, en Pensilvania era solo de don William Penn, un solo propietario, y eso se repartió, ya se le quitó todo eso. Hay pues sombras y luces en la reforma liberal. La Revolución de Octubre, ¿qué nos trajo? Una nueva constitución. ¿Qué decía? No a la reelección, no a la concentración del poder en una sola persona. O sea, separación de los tres poderes. Libertad de movilización, libertad de organización, libertad de partidos políticos. Todos los partidos políticos. Una legislación laboral que prohibió el trabajo forzado, la autonomía municipal, Ubico nombraba a sus intendentes, que eran los que tenían como alcaldes, y igual los destituía cuando le daba la gana. La autonomía universitaria, Ubico nombraba a los decanos y al rector de la universidad. La seguridad social, de la cual todos nos sentimos orgullosos por la agilidad con que nos atienden, y etcétera. Yo les envié el PDF a los señores del tribunal, yo creo que se los pueden compartir ahí. Para que no estén ahí muy rápidamente con sus tablets. La Constitución liberacionista prohibió la libertad de organización de partidos políticos. Se prohibió que todos los partidos que tuvieran tendencias comunistas que atentaran contra la institucionalidad, etc. Volvió a resurgir el papel de la Iglesia como muy importante parte del Estado. El intervencionismo de los Estados Unidos pues fue muy manifiesto en toda esa época. La construcción del enemigo fue clara. ¿Qué es eso de construir el enemigo? Es calificarlo. Usted es comunista, usted es terrorista, usted está en contra de la patria, etc. Ponerle un marchamo ahí, un sello que diga antipatriota. La represión institucionalizada, o sea, el que no estaba conforme a los dictados del gobierno pues, era reprimido. Y algo que todavía nos marca, presidencialismo. Miren ustedes las cartas en los periódicos, las cartas de los lectores, todos pidiéndole al presidente que resuelva esto, que resuelva lo otro, que resuelva todo. Ahí no valen los ministros, no valen los directores, no valen nada, sino todo es el presidente lo tiene para el presidente. O sea, el presidencialismo se quedó en nacionalismo. El nacionalismo siguió, tuvo esa época grandísima de considerar nacionalistas a los que no eran la órbita casi comunista. ¿Cuándo creen ustedes que fue nombrado héroe nacional de Guzmán? En 1962. 1962 declarado héroe nacional. Y dice uno, ¿y por qué? Bueno, yo tengo un artículo ahí que dice que todo el mundo estaba muy contento, menos los familiares de Tecumán.
pueblos indígenas ni fueron invitados a la ceremonia. Y entonces, ¿por qué era nacional un líder de uno de los pueblos indígenas de Guatemala? Pues sencillamente estaba la amenaza del comunismo internacional. Entonces, un héroe nacional va a defender a Guatemala de las amenazas del extranjero. Estamos en la pura época de la Guerra Fría. Entonces, solo así se explica que hasta 1962 hayan nombrado a Tecumán el héroe nacional. Bueno, vamos a otra ruptura. La Constitución de 1985 puso vigencia a partir de 1986. Ahí se crean nuevos órganos del Estado: la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral. Hay una nueva disposición sobre la organización de los partidos políticos y un nuevo rol en la USAC. Yo destaco esto porque un holandés con el que trabajaba me dijo: Edgar, ¿por qué se invierte tanto en ser candidato a decano? Porque son millonadas las que se gastan para ser decano. La culpa la tiene la Constitución del 85, porque antes de eso la USAC no participaba en las comisiones de postulación, pero al participar en las comisiones de postulación, pues los puestos se volvieron puestos apetecidos, y apetecidos no solo por los universitarios. Entonces, ya en lugar de ser una cuestión de prestigio social, ya se volvió una cuestión de corruptela, de clientelismo, de negociaciones bajo la mesa. Hay pues cambios fundamentales en la Constitución, y algunos que no son tanto. Por ejemplo, te declara que el Estado de Guatemala es laico. Sin embargo, la Constitución comienza con una invocación a Dios. Eso ya es, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es que dice que digo? Y hay libertad de los partidos políticos, pero aquí vendría la pregunta si los partidos políticos, no se lo voy a explicar mejor después de un año. 1996, los acuerdos de paz. Fin a la luz. Esto está mal escrito. Hay luz al final del túnel. Si los acuerdos de paz realmente cambiaron en Guatemala. En Colombia, Domingo, no a los acuerdos de paz. Aquí en Guatemala no hubo consulta. Hay un editorial, por cierto, hoy que habla sobre eso. Lo que hubo fue una consulta sobre modificaciones a la Constitución, y se dijo no. Entonces la vía que se optó fue por sacar una ley en donde se dijera que los acuerdos de paz tenían un marco legal para que se volvieran normas jurídicas. Y bueno, ahora lanzo estas preguntas y hechos incómodos. No digo, yo no venía a hacer una narración de cosas, sino tratar de generar reflexiones entre todos nosotros. Viejos actores que retoman su papel: la corrupción, los corruptos, los corruptores. Miren, en mayo de 1962, pero marzo y abril de 1962, hubo unas grandes insurrecciones contra el gobierno de Diego Las Fuentes. ¿Cuál era la principal acusación? Corrupción, un régimen corrupto. En 1963 el ejército dio un golpe de Estado. ¿Cuál era la principal acusación? Corrupción. Claro, había otras cosas en el fondo, como por ejemplo la participación de Guatemala en la invasión a la vía de cochinos en China, es decir, el ceder parte del territorio nacional para que se entregaran tropas extranjeras que fueron a invadir Cuba. Pero la corrupción no es algo nuevo.
la quinta parte de los tesoros obtenidos en América se iba a la corona, no llegaba ni el 1%. ¿Por qué? Porque todos se los quedaban en el camino. Hasta que vinieron las reformas borbónicas a hacer todo un diferente plan de tributación, pudieron elevar sustancialmente las finanzas del Estado. Ojo, porque ese es algo también que nosotros tenemos acá. No fue que aumentaran los impuestos, no, lo que fue es que establecieron controles para que no hubiese frijol y maíz podrido entrado de contrabando y dado, etc. Nuevos actores que tenemos que tomar en consideración. Mi país es el país de la eterna primavera. Yo me sorprendí cuando en Costa Rica dice lo mismo y en Venezuela dice lo mismo. El país que tiene el segundo himno más bonito del mundo. Mentira, es el primero. Y los hondureños dicen que el más bello es el de ellos. Y los costarricenses dicen que el más bello es de ellos. Esa es la otra condición importante de la fundación de la nación. Por favor, no lo perdamos de vista, porque la configuración de nuestro Estado, eso es importante. Un mercado nacional, Estado nacional, es decir, un organismo político nacional, una soberanía nacional, una delimitación territorial nacional, ¿ya? Y esa comunidad imaginaria que nos hace ser orgullosos de lo nuestro. ¿Sí? Bueno. Chao. Quito la primera parte. 10 segundos para tomar un respiro. 10, 9, 8, 7. La reforma liberal. Estaba haciendo las entrevistas yo a jovencitos y a no jovencitos, y dice: la reforma liberal fue muy importante porque hicieron la torre del reformador. Bueno, en 1935, pero está bien, eran los gobiernos liberales. ¿Y qué pasa? ¿Hubo ruptura? Unos dicen no hubo ruptura porque se volvió a trabajo forzado. Otros dicen sí, pero fue reaccionario. Otros dicen sí, y fue revolucionario, se llama revolución liberal. Y bueno, preguntan, bueno, ¿y entonces? A ver si reconocen esto. ¿Dónde? A ver, ¿quién da más? Vamos a poner una votación. A ver, ideas. Antigua. Alta Verapaz. A ver. ¿Qué volcán es? Antigua. ¿Esta iglesia de dónde es? Esa es de Checo. Eso es que San Bernardo. ¿Por qué de eso pasó a esto? No. Vamos a ver. ¿Qué edificio predomina ahí? La iglesia. Pero aquí ya tenemos algo. Miren, aquí hay una capilla posa, aquí hay otra capilla posa, aquí hay una capilla posa, aquí hay otra capilla posa. Todo esto es el atrio de la iglesia. Es decir, la mitad del parque era el atrio de la iglesia. Y ahí se hacía. ¿Sí? Ahora, aquí sí hay un cambio interesante en esta torre. Por esto, el reloj.
El reloj ya no está en la iglesia, sino está en una torre separada. Esto aparentemente es una cosa así sin importancia, ¿eh? Pero veamos, antes ¿quién controlaba el tiempo? Las campanas de la iglesia están sonando. Eso es una canción, ¿no? Las campanas de la iglesia daban las 6, daban las 12, daban las 6 de la tarde. Pero con los relojes y las torres de relojes comienza a quitarse el privilegio del control del tiempo en la iglesia. Y eso ocurre en todo el mundo. Entonces, aquí surgía una torre que todavía en los años postreros del régimen conservador, 1862 creo que es esta torre. Pero aquí, la foto es de 1875 de un prófugo de la justicia estadounidense, Edward Muybridge, que vino a Guatemala y tomó unas excelentes fotos del país. Y aquí, miren, ya está en construcción un edificio que ahora es uno de los icónicos en San René. ¿Cuál es? ¿Esta? No, el barco queda a este lado. No, el teatro queda. Pues, la que hoy es la Casa de la Cultura, que comenzó como penitenciaría. Era una cárcel. Esto era una cárcel. Pero esto ya nos indica algo. Algo está cambiando. Algo está cambiando. ¿Cómo llegamos a esto? Fíjense que a la parte de la iglesia había un edificio vetusto, de madera, de 2 pisos, todo tristito. Y ese edificio desapareció para construir este monumental edificio de la Municipalidad de Quetzaltenango. Aquí eran unos portalitos así iguales de techo de teja, de barro cocido, y surgió este magnífico edificio. Aquí había una fuente. Antes de este templete hubo un kiosco. Y aquí uno de los edificios igual, aquí a la par está el Pasaje Enríquez, en donde ya se utilizó una galería con vidrio, con hierro, es decir, utilizando los materiales. ¿Y qué pasó con la centralidad de la iglesia? La iglesia, aquí estaba el convento de Belén, perdón, el convento de los franciscanos. Aquí todo esto era el convento de los de Belén. Esto era el cementerio que estaba en poder de la iglesia, y todo eso fue destruido. Entonces se quitó estos portales comerciales, y el parque se vino a sacar. Es decir, el parque que nosotros vemos hoy es quitarle el atrio a la iglesia y construir edificios monumentales en todo eso, en todo alrededor. ¿Qué significa esto? La iglesia perdió poder. Y eso lo podemos ver nosotros en la arquitectura, ya no solo en los libros. ¿Y por qué la cárcel? ¿Para qué servía la cárcel? La cárcel servía para castigar a los trabajadores que se fugaban de las fincas. Vean, ¿qué nos trajo la reforma liberal? Pongámoslo en la balanza. Se regresó a los regímenes de trabajo forzado de la colonia. Se concentró el poder, tanto que les costó a los primeros liberales establecer la separación de poderes en la Constitución de la República Federal, para que hubiese un organismo legislativo, un organismo judicial y un organismo ejecutivo, para que Justo Rufino Barrios sacara un fuete, un látigo y dijera: esta es la Constitución por la que yo gobierno. Y eso, aunque no con esas palabras, lo siguió Estrada Cabrera, régimen de 22 años, y lo siguió Jorge Ubico, 13 años en el poder. O sea, dictadores que se arrogaron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ubico, por ejemplo, le dijo al Congreso que le diera 200,000 quetzales, que era más o menos el 2% del presupuesto en ese tiempo, y le mandó decir: bueno,
aquí por favor me van a dar 200,000 quetzales. Y el Congreso le devolvió y le dijo, mire, ¿qué le parece este proyecto? Y entonces él puso, este no. Y le mandaron otro proyecto y dijo, este sí. Entonces el Congreso le dio 200,000 quetzales en agradecimiento a su labor por la patria. Miren, si esto ocurriera ahora, sería un escándalo mayúsculo, ¿no? Llenaríamos no solo la plaza central, sino hasta el estadio Doroteo Guamuch Flores. Pero eso fue la concentración. Hubo confiscación de tierras, que fue una verdadera reforma agraria, pero en beneficio de los grandes caficultores principalmente. Perdón. El Estado laico. Se le quitó a la iglesia el poder sobre los cementerios, sobre el registro civil, sobre la educación fundamentalmente. Y se desarrollaron programas de educación, y necesitaban trabajadores para el desarrollo del capitalismo, contadores, mecánicos, bueno, sí, ingenieros. Y el desarrollo de la caficultura vía Yonker. Es una vía que no es como la reforma agraria que se hizo en Francia. En Francia, la Revolución Francesa trajo una reforma agraria que convirtió a los campesinos en pequeños y medianos agricultores, tal como es actualmente. Y en Estados Unidos, una de las primeras cosas de la independencia fue crear la reforma agraria. Las grandes extensiones de tierra, imagínense, en Pensilvania era solo de don William Penn, un solo propietario, y eso se repartió, ya se le quitó todo eso. Hay pues sombras y luces en la reforma liberal. La Revolución de Octubre, ¿qué nos trajo? Una nueva constitución. ¿Qué decía? No a la reelección, no a la concentración del poder en una sola persona. O sea, separación de los tres poderes. Libertad de movilización, libertad de organización, libertad de partidos políticos. Todos los partidos políticos. Una legislación laboral que prohibió el trabajo forzado, la autonomía municipal, Ubico nombraba a sus intendentes, que eran los que tenían como alcaldes, y igual los destituían cuando le daba la gana. La autonomía universitaria, Ubico nombraba a los decanos y al rector de la universidad. La seguridad social, de la cual todos nos sentimos orgullosos por la agilidad con que nos atienden, y etcétera. Yo creo que yo les envié el PDF a los señores del tribunal, yo creo que se los pueden compartir ahí. Para que no estén ahí muy rápidamente con sus tablets. Bueno, la Constitución liberacionista prohibió la libertad de organización de partidos políticos. O sea, se prohibió que todos los partidos que tuvieran tendencias comunistas que atentaran contra la institucionalidad, etc. Volvió a resurgir el papel de la Iglesia como muy importante parte del Estado. El intervencionismo de los Estados Unidos pues fue muy manifiesto en toda esa época. La construcción del enemigo fue clara. ¿Qué es eso de construir el enemigo? Es calificarlo. Usted es comunista, usted es terrorista, usted está en contra de la patria, etc. Ponerle un marchamo ahí, un sello que diga antipatriota. La represión institucionalizada, o sea, el que no estaba conforme a los dictados del gobierno pues, era reprimido. Y algo que todavía nos marca, presidencialismo. Miren ustedes las cartas en los periódicos, las cartas de los lectores, todos pidiéndole al presidente que resuelva esto, que resuelva el otro, que resuelva todo. Ahí no valen los ministros, no valen los directores, no valen nada, sino todo es el presidente lo tiene para el presidente. O sea,
el presidencialismo se quedó en nacionalismo. El nacionalismo siguió, tuvo esa época grandísima de considerar nacionalistas a los que no eran la órbita casi comunista. ¿Cuándo creen ustedes que fue nombrado héroe nacional de Guzmán? En 1962 declarado héroe nacional. Y dice uno, ¿y por qué? Bueno, yo tengo un artículo ahí que dice que todo el mundo estaba muy contento, menos los familiares de Tecó Guzmán pues los indígenas ni fueron invitados a la ceremonia. Y entonces, ¿por qué héroe nacional un líder de uno de los pueblos indígenas de Guatemala? Pues sencillamente estaba la amenaza del comunismo internacional. Entonces, un héroe nacional va a defender a Guatemala de las amenazas del extranjero. Estamos en la pura época de la Guerra Fría. Entonces, solo así se explica que hasta 1962 hayan nombrado a Tecó Guzmán el héroe nacional. Bueno, vamos a otra ruptura. La Constitución de 1985 puso vigencia a partir de 1986. Ahí se crean nuevos órganos del Estado: la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral. Hay una nueva disposición sobre la organización de los partidos políticos y un nuevo rol de la USAC. Yo destaco esto porque un holandés con el que trabajaba me dijo: Edgar, ¿por qué se invierte tanto en ser candidato a decano? Porque son millonadas las que se gastan para ser decano. La culpa la tiene la Constitución del 85, porque antes de eso la USAC no participaba en las comisiones de postulación, pero al participar en las comisiones de postulación, pues los puestos se volvieron puestos apetecidos, y apetecidos no solo por los universitarios. Entonces ya en lugar de ser una cuestión de prestigio social, ya se volvió una cuestión de corruptela, de clientelismo, de negociaciones bajo la mesa. Hay pues cambios fundamentales en la Constitución y algunos que no son tanto. Por ejemplo, se declara que el Estado de Guatemala es laico. Sin embargo, la Constitución comienza con una invocación a Dios. Eso ya dice, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es que dice que digo? Y hay libertad de los partidos políticos, pero aquí vendría la pregunta si los partidos políticos, no se lo voy a explicar mejor después de un año. 1996, los acuerdos de paz. Fin a la luz. Esto está mal escrito. Hay luz al final del túnel. Si los acuerdos de paz realmente cambiaron en Guatemala. En Colombia, Domingo, no a los acuerdos de paz. Aquí en Guatemala no hubo consulta. Hay un editorial, por cierto, hoy que habla sobre eso. Lo que hubo fue una consulta sobre modificaciones a la Constitución y se dijo no. Entonces la vía que se optó fue por sacar una ley en donde se dijera que los acuerdos de paz tenían un marco legal para que se volvieran normas jurídicas. Y bueno, ahora lanzo estas preguntas y hechos incómodos. Yo no venía a hacer una narración de cosas, sino tratar de generar reflexiones entre todos nosotros. Viejos actores que retoman su papel.
la corrupción, los corruptos, los corruptores. Miren, en mayo de 1962, pero marzo y abril de 1962 hubo unas grandes insurrecciones contra el gobierno de Diego Las Fuentes. ¿Cuál era la principal acusación? Corrupción, un régimen corrupto. En 1963 el ejército dio un golpe de Estado. ¿Cuál era la principal acusación? Corrupción. Claro, había otras cosas en el fondo, como por ejemplo la participación de Guatemala en la invasión a la vía con chinos en China, es decir, el ceder parte del territorio nacional para que se entregaran tropas extranjeras que fueron a invadir Cuba. Pero la corrupción no es algo nuevo. Les hablaba del quinto real. El quinto real, la quinta parte de los tesoros obtenidos en América se lleva la corona, no llegaba ni el 1%. ¿Por qué? Porque todos se los quedaban en el camino. Hasta que vinieron las reformas borbónicas a hacer todo diferente plan de tributación, pudieron elevar sustancialmente las finanzas del Estado. Ojo, porque ese es algo también que nosotros tenemos acá. No fue que aumentaran los impuestos, no, lo que fue es que establecieron controles para que no hubiese frijol y maíz podrido entrado de contrabando y dado, etc.